Bueno, estamos en vivo. Buenos días a todos los que madrugaron para el evento. Sabemos que en Guatemala pues es un día de asueto, entonces levantarse a las 8 de la mañana para un evento tecnológico puede ser algo, digamos, complicado. Ahorita hay 27 personas madrugadoras, seguramente se van a ir uniendo más a medida que vayamos comenzando. Vamos a tomar un par de minutos para dar la bienvenida a todos y posteriormente vamos a pasar con nuestra primera charla de hoy a cargo de Gary Lezama, quien ya se encuentra listo para darnos esa intro en los interiores de Azure, que nos pareció una charla perfecta para iniciar este evento. Ahorita, rotando en la pantalla, pueden encontrar información del evento. La agenda para los 2 días, siempre pues está el link de GitHub, está bastante fácil copiarlo porque no le pueden dar clic en la pantalla para poder ir. Ahí están los links de cada una de las charlas que vamos a tener. Cada una es un evento individual en donde pues ustedes pueden seleccionar, quieren entrar a todas, quieren entrar a algunas. Ahí está. Y por favor pues nos pueden hacer un poco de ruido en sus redes sociales con el hashtag oficial 24AzureLatam. Primero también quiero agradecer al equipo organizador que en este momento se encuentra en pantalla. A José Manuel Ordóñez, Cristian Araujo, Carlos Done y su servidor Guillermo Cepeda. Realmente pues el evento surgió como una iniciativa hace 2-3 semanas más o menos de parte de Cristian y pues nos integramos a él y de alguna forma pues lo logramos y aquí estamos con todos ustedes. Como les digo, la agenda la pueden encontrar fácilmente en GitHub, en este link que aparece en pantalla en este momento. Y pues sin más que agregar, agradezco a nuestro primer presentador del día de hoy, Gary Lezama, al cual le voy a ceder el estrado en este momento. Así que bienvenido, Gary, muchas gracias por tu participación y adelante. Gracias, gracias. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto, perfecto. Bien, ya les comparto entonces mi pantalla de inmediato y arrancamos este evento. Súper. Súper. Ya, ahora sí ven la pantalla completa, ¿cierto? Guillermo. Todavía no, todavía no. Déjame ¿O no? ver. Sí, tendrías que... Me avisas cuando mandes en vivo mi pantalla ya. Y ahorita, ahí está. Vamos a ver. Listo. Adelante. Perfecto. Bueno, primero buenos días y nuevamente gracias a aquellos que se levantaron muy temprano para asistir a esta primera charla. Muy agradecido personalmente por estar aquí. El día de hoy vamos a comenzar con justamente la charla que mencionaba Guillermo en los interiores de Azure. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos de la plataforma, sabemos las capacidades, pero no sabemos qué hay detrás. Entonces es bien interesante, así como cuando vemos documentales en Nat Geo, donde mira cómo se compone algo, realmente vamos a entender un poquito hoy justo cómo se compone esa gran nube mundial de Microsoft, inclusive algunos proyectos que muy interesantes están trabajando tras bastidores, ¿ok? Mi nombre es Gary Lezama, esto como parte de mi autopresentación, perdón, o biografía. Yo tengo más de 6 años de experiencia viendo temas de Azure, más de 8 años también de experiencia en todo lo que tenga que ver de nube, o sea, no solamente Azure, sino también, por ejemplo, Office 365, etcétera. Normalmente mi experiencia se basa en el tema de consultoría y preventa, ¿ok? La mayor parte del tiempo es lo que hago, no, muy poco he hecho implementaciones o soporte y
Ahora recientemente me estoy convirtiendo en un entusiasta de ciberseguridad, que definitivamente es un tema que quisiera yo abordar. Me siento bien, todavía principiante en ese aspecto, pero me apasiona bastante. Bien, perfecto, arranquemos. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a ver primero dentro de los centros de datos de Azure, ¿ok? ¿Cómo son esos 58 sitios que hay en este momento? Bueno, no voy a ver todos, pero le voy a dar un vistazo de algunos. Cómo son las redes físicas de Azure, cómo son las redes lógicas también dentro de Azure. Es toda una complejidad manejar todo esto. Y vamos a ver un poco sobre los servidores, o sea, dónde corren sus máquinas virtuales y dónde corre todo su cómputo que ustedes colocan en la nube de Microsoft, como también el almacenamiento. Entremos un poco ya en materia sobre el tema de conociendo un poco el tema de los centros de datos de Azure. ¿Cómo son los centros de datos de Azure? Uno, para comenzar, Azure se compone de regiones a nivel geográfico, ¿ok? Una región inclusive puede ser muchos data centers y muchos centros de datos. Ahorita vamos a ver algunas imágenes bien interesantes. Hoy tenemos presencia en los 5 continentes. Inclusive hace pocos meses, si no me equivoco, semanas, nosotros anunciamos también que en México íbamos a estar abriendo un centro de datos, también en España, ya en África tenemos y así sucesivamente. ¿Qué son geografías y regiones? Uno, el mundo obviamente está dividido en geografías, que son prácticamente fronteras geopolíticas o fronteras de país. Y es el que define el límite de la residencia de los datos para los datos de los clientes, ¿ok? Por ejemplo, tenemos algunas nubes específicas como en China o como en Alemania, donde por algunas regulaciones, por ejemplo, los clientes tratan de almacenar su información en esas nubes de Azure en esos países. Por otro lado, una región se define por un ancho de banda y sobre su latencia dentro de ese ancho de banda. El diámetro de latencia es alrededor de 2 milisegundos de ida y vuelta, ¿ok? Los clientes ven regiones y no data centers nuevamente, o sea, no es que dentro de la región del este de Estados Unidos yo quiero elegir el data center 1, por ejemplo. Eso no, realmente así no funciona la nube pública de Azure. Por otro lado, también existen diferentes zonas de fallas y para evitar temas de inundación, red eléctrica y zonas de huracanes, ¿ok? Esto es algo bien interesante porque si bien es cierto, no nos podemos escapar de cualquier situación natural que pueda suceder, ¿ok? Sobre todo como huracanes, por ejemplo, inclusive temas de red eléctrica, inundaciones. Y para eso también nosotros estamos preparados definitivamente para tener contingencia. Inclusive van a haber charlas el día de hoy donde cómo yo puedo también prepararme ante estas contingencias. Sin embargo, nosotros como data center también tenemos un plan B. Luego, típicamente a cientos de millas, ¿ok? Nosotros no es que tenemos un centro de o una región, perdón, cercana una a la otra. Normalmente mínimo debe estar 100 millas de distancia, ¿ok? Y para hacer, digamos, ¿cómo se llama? Esa distribución geográfica de los datos debe ser a mínimo de 400 millas, ¿ok? Vamos a entender un poquito de las zonas de disponibilidad antes de entrar también y conocer un poco el data center. Uno, las zonas de disponibilidad pueden haber varias, mínimo 3 por región, ¿ok? Un conjunto de zona de disponibilidad prácticamente vendría siendo como esa agrupación que hace Microsoft, no de acuerdo a un data center, inclusive una zona de disponibilidad, por ejemplo, puede estar en varios data centers de una sola región, ¿ok? Espero haberlos no confundido. Sé que es un poco también, no es tan fácil de digerir, perdón. Sin embargo, definitivamente hay muchos aspectos aquí como si fuera un data center también. Al final somos un data center. Luego, la promesa al cliente que nosotros le damos, ¿ok? Un fallo en un availability zone o zona de disponibilidad no debe causar un fallo en otras zonas de disponibilidad. Por ejemplo, si yo coloco mi base de datos en la zona de zona de disponibilidad 2 y coloco mi aplicación, mi frontend, en la zona de disponibilidad 1, por ejemplo, no debería afectar, por ejemplo, si existiese algún problema con la zona 1, no debería afectar a la zona 2 y así sucesivamente. Bien, inclusive yo puedo tener
una alta disponibilidad de mis máquinas virtuales compartidas en diferentes zonas de disponibilidad. Cosa de que si se actualizase o si se sucediese alguna zona, definitivamente no va a afectar a mi aplicación en su totalidad. Bien, más o menos así funciona, donde yo tengo una suscripción, también tengo otra suscripción y en base a eso yo puedo elegir en qué zonas de disponibilidad lo voy adaptando. Veamos un poquito los data centers. Muchas veces tenemos esa curiosidad de entender cómo es un data center de Azure. Por ejemplo, en Quincy, más o menos es así, ¿ok? De hecho, este es uno de los data centers un poco más grandes. Inclusive esa foto era parte de lo que era toda la región de Quincy, que es, si no me equivoco, el este de Estados Unidos, o el este 2. En Wyoming, si no me equivoco, ¿ok? Este es prácticamente el centro. Miren esto, cómo va el data center. Bueno, esto eran unas imágenes de hace 2, 3 años atrás, por ejemplo. Pero para que tengan una idea del tamaño que puede ser un data center, una región de Azure. ¿Okay? Así es la vista desde interna, cómo está muy ordenado. No hay ninguna persona literalmente. En Dublín, Irlanda, cómo son los data centers también. Muy interesantes, son uno de los hubs que tenemos en Europa. En Ámsterdam estamos también ampliando bastante en Holanda. Nosotros en Ámsterdam, por ejemplo, tenemos conectados con torres eólicas, cosa que no compartimos y tenemos muchas disponibilidades también de energía eléctrica. No solamente energía eléctrica térmica o a través de turbinas de agua, sino también inclusive eólica. ¿Okay? Algo bien interesante que estamos trabajando, que esto se anunció prácticamente hace un año atrás, por ejemplo, el proyecto NATIC. El proyecto NATIC es un proyecto que nosotros estamos desarrollando data centers para prácticamente sumergirlo en el agua. ¿Okay? Esto es un vistazo, así se coloca el data center y se comienza a sumergir. Estos son algunos videos o imágenes tomadas, ¿ok? Cómo funciona. Y lo interesante es, ¿para qué es? O sea, ustedes se preguntarán, ¿por qué Microsoft está inventando meter un servidor en el agua? O sea, qué ilógico de esto. Sin embargo, hay muchos desafíos medioambientales justamente para lograr esa confiabilidad de nuestros clientes y para lograr esa responsabilidad con el ambiente inclusive, ¿ok? Algo que estamos tratando de llevar, inclusive nosotros nos comprometimos en Microsoft de aquí al 2050 tener una huella de carbono muy baja, si no me equivoco era 0. Pero ¿cuáles son los desafíos? Uno, las personas, o sea, nosotros prácticamente no tenemos personas. La única forma de que tengamos una persona es que se reemplace un equipo o que se instale un nuevo equipo, nada más. Después de eso, prácticamente nadie hay en el data center de Azure, nadie, solo el guardia de seguridad. Luego, otros retos que muchas veces tenemos dentro de nuestros data centers son la oxidación y la humedad, que obviamente por efectos de la naturaleza sucede esto. Por otro lado, el polvo y la contaminación también. ¿Cuánto genera, por ejemplo, los generadores eléctricos, entre otras cosas, muchas veces afectan también hacia la contaminación ambiental? Todo eso son parte de las cosas que nosotros como Microsoft nos hemos pensado, nos hemos sentado y definitivamente queremos contribuir ¿cómo se llama? Con el ambiente y poder reducir la mayor cantidad posible de contaminación. Por otro lado, la temperatura y el ciclo térmico también eran otras partes de las preocupaciones. Bien, luego este proyecto de apagar las luces, entre comillas, también apoya mucho a la ciencia. Nosotros nos percatamos que aparte de lograr, por ejemplo, un mejor entorno para los servidores, donde obviamente van a estar frescos bajo el agua, perdón, con un ciclo térmico reducido, donde no va a haber oxígeno, donde la atmósfera de nitrógeno es de baja humedad, y lo cual reduce enormemente la corrosión. Por otro lado, también no hay riesgo de contaminación aquí. ¿Okay? Es un data center, es un submarino literalmente que se colocó bajo el agua, se ancló y ahí está apoyando. Ahora bien,
Sí, esto es bien interesante que vean aquí, estos pececitos, nos percatamos de que podríamos nosotros también contribuir hacia la naturaleza, no solamente reduciendo la contaminación, sino también apoyando un poquito a la sostenibilidad, por ejemplo, de la fauna marina. Este oleoducto, o este submarino, le llamo yo, ¿okay? Hoy en día clasifica y cuenta la vida marina para entender el impacto. O sea, no solamente tenemos data centers sobre el agua, que todavía está en proyecto. Ojo, no es que yo voy y selecciono, quiero mi máquina virtual corra bajo el agua. No, todavía eso está en proyecto. Pero sin embargo, estamos trabajando en este momento proyectos de inteligencia artificial donde transmitimos un video acuático, como el que vieron en la imagen pasada. Etiquetamos cada una de las especies a través de inteligencia artificial de servicios cognitivos de visión. Mediante Media Services nosotros ingerimos esa información, lo almacenamos en un blob storage. Todo eso lo van a aprender el día de hoy, aquellos que todavía no manejan al detalle estas características, pero para que tengan una idea cómo funciona. Luego este blob storage se procesa con inteligencia artificial, machine learning, con TensorFlow, también con máquinas virtuales para el tema de cómputo. Y por último, se sirve, ¿ok? Se dan resultados sobre eso. Mira, resulta que el día de hoy hubo un movimiento de alrededor de miles de este tipo de peces, por ejemplo, ¿ok? Eso es un proyecto muy bonito que también estamos trabajando a través del proyecto AI for Her, ¿ok? Bien, luego el tema de dentro de las redes físicas de Azure. Perfecto. ¿Cómo se compone una red mundial de Microsoft, de todas las regiones de Azure? Digamos, poniéndole un ejemplo, existe una región llamada A, ¿ok? O una región B. Podría ser una región del este y una región del oeste. Dentro de la misma hay DNS, máquinas virtuales, firewall y un montón de servicios, tanto plataforma como servicio, como infraestructura como servicio. Sin embargo, luego de eso, debe haber una nube o un WAN que pueda conectar todas esas redes o esas regiones. ¿Cómo se van a comunicar de una a otra cuando yo hago VNet peering, por ejemplo? Luego de esto, Microsoft, ¿cómo sirve a nuestros clientes? Por ejemplo, ¿ok? Microsoft, uno, a través de CDN, que son servicios ya sea de Microsoft o servicios también de terceros a través de Verizon o de, por ejemplo, bueno, se me olvidó el otro proveedor. También puede ser a través del Edge, por ejemplo, podría ser, llámese, con VPNs, por ejemplo, donde se podría conectar directamente con el consumidor a través de una VPN punto a sitio. Se podría a través del carrier directamente o a través también conectando directamente a la empresa, ¿ok? Eso podría ser ya sea a través de Edge o a través de ExpressRoute. ¿Qué tecnologías hay detrás de esto también? Uno, a nivel del hardware, nosotros encontramos la forma más efectiva de poder manejar a través de bajos costos, por ejemplo, el hardware como tal. Sabemos que hay miles, millones de servidores por cada región. Recuerden que hay 58 regiones. Entonces, la forma más efectiva fue encontrar, ya sea con SmartNICs como también FPGA, ¿ok? Hoy hemos vuelto al FPGA. Luego el tema de servicios también. Todos los servicios que ustedes ven en Azure se conectan a través de una intrarregión que son redes, data center, cables submarinos, que vamos a ver en la siguiente slide. El backbone mundial que también tenemos. Luego el tema de Edge y ExpressRoute y finalmente las CDNs. Bien, resumiendo la gráfica esa. ¿Cómo es el backbone de la fibra oscura de los data centers de Azure? ¿Okay? Nosotros nos apalancamos tanto con cables propios como también cables, digamos, arrendados, por decirlo así, o de socios nuestros. Bien, este es cómo está compuesta la fibra a nivel mundial. O sea, hay cables que conectan muchas partes, muchos países, etcétera, ¿no? No voy a entrar tampoco a detalle, solamente quería mostrarle gráficamente esto. ¿Cómo es la escala planetaria? Para que tengan una idea, los cables que vieron en la figura anterior podrían ayudar a llegar de la Tierra a la Luna y volver, ¿ok? Con esos cables. Donde hay más de 2 millones de fibras, ¿ok? De millas de fibras,
donde pasan, por ejemplo, 72 terabytes por segundo de red troncal, perdón, más de 8.000 sesiones de ISPs, por ejemplo, más de 130 sitios que se utilizan específicamente o, bueno, primariamente para CDNs. Hay 44 ubicaciones de ExpressRoute también, ¿ok? Son ExpressRoute es el servicio de MPLS de Microsoft. Luego también más de 58 regiones, como les había mencionado, y más de 100 centros de datos, ¿ok? Mínimo o en promedio hay 2 centros de datos por cada, o bien casi que 3 centros de datos por cada región. Y luego el tema de millones de servidores. Aquí es incontable los servidores. Ahora, existe un proyecto llamado Marea, que Microsoft ya está en proceso, donde es prácticamente estamos conectando una de las fibras o de las fibras oscuras más grandes a nivel del mundo. ¿Ok? Más o menos, este es el barco, ¿ok? El que ven aquí, este es el barco que va, digamos, enterrando, ¿ok? O sumergiendo el cable. Así es como se compone el cable por dentro y es así como se conecta entonces del mar a la tierra. Bien. ¿Qué cubre eso? ¿Qué cubre ese proyecto? Bien, interesante. Principalmente la idea es conectar un cable intercontinental, o sea, de Europa a Estados Unidos, en este caso, bueno, específicamente Bilbao en España. Es el primer cable transatlántico, ¿ok? Corriendo de Virginia a España, más o menos es con una velocidad de 16 millones de veces más rápido que el internet de una casa promedio. Digamos que el internet de una casa promedio puede estar entre 30 a 50 megabytes, ¿ok? A nivel mundial. Por otro lado, 160 terabytes por segundo van a ser enviados a través de ese cable, para que tengan una idea. Y 10.200 libras de cables también van a ser sumergidas, lo que equivale prácticamente a 34 ballenas azules. ¿Okay? Bien, continuando. Ahora entremos, ya conocemos las redes físicas de Azure. ¿Okay? Ahora conozcamos un poquito cómo se componen las redes lógicas dentro de un centro de datos. Uno, existe SDN, Software Defined Network, ¿ok? Donde tenemos una capa de administración, una capa de control y otra capa de datos, ¿ok? Entonces ahí, en base a eso, construimos abstracciones. Por otro lado, dentro de cada una, para que ya se haga una idea, cada una de esas capas de abstracciones, a nivel de administración, lo que conocemos y lo que vemos gráficamente en Azure, que es el Azure Resource Manager, donde prácticamente aquí agrupamos todos los recursos que creamos dentro de Azure. ¿Ok? O lo agrupamos por proyecto, etcétera. Luego el tema de controlador, o sea, cómo luego, después que yo creo un Resource Manager, me controla dentro o me hace esa capa, esa división entre lógica y física, por ejemplo, ¿ok? Cómo yo creo una red 10.0.0.0, por ejemplo, y eso se va a conectar a un switch físico, ¿ok? ¿Cómo hacen esa conversión? Entonces el controlador es el que se va a encargar de eso. Y por último, el switch o el que va a administrar la red física. Bien, a nivel de plano de administración, se crea el tenant. A nivel del plano del control, se hacen los Access Control Lists o ACLs. Y a nivel del plano de datos, entonces se aplica ese ACL a un flujo. Bien. La clave de la flexibilidad y la escala es el Software Defined Network. Parece mentira, ¿verdad? Bien, arquitectura de Azure. Primero está la capa de infraestructura. Esa es la capa donde están todos los servidores de Azure, ¿ok? Obviamente hay muchas tecnologías, hay muchos procedimientos y ahorita vamos a ver un poco más detalle a eso. Pero luego de esa infraestructura viene lo que es el administrador de hardware, cuál es el controlador, quién maneja eso, quién maneja realmente toda esa infraestructura. Por otro lado, el Fabric Controller, que es justamente como lo que veíamos en la capa de redes lógicas. ¿Quién convierte todo lo que se crea dentro de un tenant o de un inquilino y quién lo convierte y quién lo
se comunica con la infraestructura física, cómo lo agrupa también. Inclusive nosotros tenemos modelos matemáticos y algoritmos a través de Machine Learning que lo que hacen es buscan cuál es el mejor lugar para colocar una máquina virtual. Por ejemplo, la máquina que yo pueda crear el día de hoy, ¿ok? Ustedes crean esa máquina, ya sea cualquier tipo, una B2, por ejemplo. Esa B2, Microsoft lo que hace es que, ok, en tal rack, en tal servidor, por ejemplo, hay un espacio donde es mucho más óptimo colocarla que en este espacio que ven acá, por ejemplo. Ok, entonces toda esa tecnología, sobre todo para mejorar el tema de costos y no desperdiciar hardware, es parte de las tecnologías que también utiliza y se apalanca Azure. Por otro lado, existe la telemetría, la autenticación y el Role-Based Access Control, por ejemplo. ¿Ok? Ya donde ahí se integra el Service Fabric, los Kubernetes, las aplicaciones web, storage, redes, cómputo, el PaaS y otros recursos de terceros, como la capa superior, que es el Resource Manager, que es la parte que controla o agrupa todos estos recursos, y por último, la capa web, donde ustedes entran a portal.azure.com y o también se conectan a través de comandos CLI o a través de terceros como APIs, etcétera. Bien, entonces esas son como las capas que Microsoft maneja dentro de Azure a nivel de, desde que ustedes crean un tenant, acceden a Azure, crean recursos y eso cómo se agrupa en equipos físicos. Bien, conozcamos un poquito los servidores. Muchas veces nos preguntamos, mira, ¿cómo son esos servidores de Azure? O sea, ¿qué tienen? ¿Cuánta cantidad de espacio, capacidad, etcétera? Bien, esta gráfica que van a ver, esto a nivel ancho es la capacidad de cores y a nivel alto es la capacidad de RAM. Cuando nosotros iniciamos en Azure, prácticamente 10 años atrás, donde éramos literalmente PaaS, no teníamos en ese entonces IaaS, ¿ok? Nos habíamos adelantado un poquito, luego también introdujimos el tema de IaaS. Teníamos servidores generación 2. Para que tengan una idea, estos servidores eran de 2 procesadores, 6 cores cada uno, tenían 32 GB de RAM, prácticamente lo que hoy normalmente se vende en el mercado, ¿no? Es como lo más básico en el mercado. Pero luego comenzamos a lanzar nuevos servidores, la generación 3, la generación 4 ya mejoró a 12 cores, por ejemplo, también los discos, 2 terabytes, y ahí cada uno, hasta que llegó Godzilla. Llegó Godzilla y prácticamente aplacó a todos. Dijo, mira, yo tengo más RAM y tengo más cores, yo soy mucho más fuerte. Este era un vistazo de esos servidores. Eran muy amplios, a mi parecer eran muy amplios. Luego llegó la generación 5, ¿ok? El relevo de la generación 4, pero todavía Godzilla era un poquito más fuerte a nivel de RAM. La generación 6 llegó y ya compitió directamente con Godzilla, donde ya incluía, por ejemplo, discos de estado sólido principalmente, M2, ¿ok? También bien importante en la generación 5 sobre todo y también con Godzilla, eran más que todo SATA en ese entonces, ¿ok? También se le agregó mucha más gigabyte de RAM, perdón. Luego llegó la bestia. Entonces la bestia definitivamente mató a todos. La bestia llegó con 4 procesadores, con 18 cores cada uno, con 4 terabytes de RAM, por ejemplo, ya le incluyó discos de estado sólido NVMe y las NICs un poco más, bueno, de hecho eran esto también de 40 GB por segundo. Ya la triple bestia definitivamente mató a la bestia y a todos los demás que iban por ahí. Estos prácticamente son los servidores que al día de hoy, ¿cómo se llama? Tenemos para propósito general. Por ejemplo, si ustedes crean una máquina virtual tipo A, una máquina virtual tipo B, D, cual otra, tal vez una F posiblemente, pero ya cuando entramos en esas máquinas virtuales donde le integramos, por ejemplo, o las que son dedicadas para SAP, o esas máquinas virtuales con las tipo G, por ejemplo, de alto rendimiento de RAM o alto rendimiento de procesador, o las que tienen tarjetas de gráficas, por ejemplo, ya esos son máquinas virtuales para propósitos especiales. Para eso nosotros también desarrollamos, sobre todo para HPC, por ejemplo, también habíamos hecho unas máquinas específicas para la parte de hiperconvergencia, los que
incluían GPU a nivel de generación 5, luego la generación HB, luego la generación HC, luego la generación también de NVIDIA, versión 2, y luego por último la versión de LV2, que esta ya son 2 procesadores de 32 núcleos cada uno, 1 terabyte de memoria, disco duro, 12 discos de 2 terabytes NVMe y 40 gigabytes por segundo, ¿ok? Cada uno son, digamos, no es que sea mejor que otro, sino cada uno tiene su propósito especial, ¿ok? Si ustedes crean una máquina virtual de gráfica de la generación N, por ejemplo, se va a crear sobre este rack de servidores, ¿bien? Perfecto. Continuemos. Hoy nosotros en Microsoft estamos también desarrollando justamente esta tecnología energética de última generación con células de combustible, ¿ok? Prácticamente va a ser por su propia cuenta, va a sobrevivir sin la conectividad eléctrica, por decirlo así. La transmisión directa al servidor puede duplicar la eficiencia energética y aumentar la fiabilidad. Nosotros estamos creando el primer piloto de centro de datos totalmente integrado e impulsado por pilas de combustible, ¿ok? Prácticamente esto que ven acá arriba es como si fuera ese motor de energía que alimenta a los servidores, literalmente. Entonces, en ese aspecto somos también, Microsoft es innovador, ¿ok? Donde es el único que está, y sobre todo a nivel de nube pública, el único que está haciendo este tipo de proyectos. ¿Cómo? Y esa es otra pregunta. Mira, si yo me voy de Microsoft, si yo decido bajarme información, ¿qué hace Microsoft con los datos y con la información que quedó, que eliminé, por ejemplo? Realmente Microsoft, por temas de cumplimiento, tiene que eliminar la información. No es que voy a formatear el disco y ese disco entonces le voy a meter otra máquina virtual de otro cliente. No, por temas de seguridad y normas, nosotros destruimos la información. Y este es un vistazo de cómo se hace, ¿ok? Hay una máquina donde se deposita el disco y prácticamente se autodestruye. Bien. Entendamos ahora el proyecto Brainwave, perdón. Es un proyecto que hoy en Microsoft se está viendo una necesidad justamente de poder optimizar costos, sobre todo para tecnologías tipo IoT, por ejemplo, o de procesamiento de información a bajo costo, pero en tiempo real o casi tiempo real. ¿Cuál era el problema? Era cómo mejorar el rendimiento para las inferencias de lote, de lote de 1 a escala con bajos costos, ¿ok? Y ¿cuáles eran las metas? Proporcionar ese servicio de inferencia de inteligencia artificial en tiempo real a gran escala, de rendimiento y sobre todo de bajo costo. Es como cuando nos piden el Ferrari, pero el Ferrari barato, por ejemplo. La solución era crear modelos acelerados por hardware, nuevamente, utilizando FPGA. Entonces, ¿qué sucede? A través del proyecto de Machine Learning, tomaba una imagen, ya llámese una imagen, por ejemplo, satelital, vamos a ver qué ejemplo ya se ha hecho en Estados Unidos, y ese modelo transformarlo y desmenuzarlo para justamente tomar información de eso, ¿ok? Para que tengan una idea, ¿ok? Este proceso, ¿ok? Por cada millón de imágenes, 1 millón de imágenes costaba 20 centavos. Súper interesante. Yo podía tomar N cantidad de fotos satelitales, por ejemplo, y solo 20 centavos me iba a costar ese proceso. Con una velocidad extrema, obviamente se necesita no solamente tomar la foto, sino procesarla prácticamente en tiempo real. ¿Ok? Y básicamente eso se logró a través también en conjunto con Esri, que es una empresa muy reconocida, sobre todo por imágenes satelitales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo este proyecto Brainwave se llevó a cabo a través para justamente el tema de cartografía? ¿Ok? Ellos decían, mira, yo tengo los satélites, pero luego esos satélites toman fotos y ya no tengo la posibilidad de hacer
más nada con eso. Le cuesta mucho realmente tomar, digamos, decisiones sobre eso. Entonces, a través de ese partnership que se hizo con ellos, se almacena la información en almacenamiento premium, o sea, disco de estados sólidos. Luego se hace machine learning, se entrenó ese machine learning, se implementó a través de FPGAs y se tomaron aplicaciones inteligentes donde con una imagen satelital se puede ver cuánto es la humedad, cuánto es el herbaceous, o sea, cuánta hierba hay, de repente árboles y así sucesivamente. Bien, entonces bien interesante ese proyecto, muy bonito también. Luego, dentro del almacenamiento de Azure, ahora vamos a ver, ya vimos redes, servidores, centros de datos, ahora veamos el almacenamiento y entendamos también qué está haciendo Microsoft para justamente lograr una capacidad y una escalabilidad a nivel mundial. ¿Cómo es la arquitectura del storage? Sabemos que existen los storage accounts, por ejemplo, y donde dentro de cada uno puedo crear un blob, puedo crear un kiwi, una cola, un archivo o un file sync. ¿Ok? Dentro de esto si se dan cuenta, existe un balanceador de cargas, existe un frontend, que es la parte de la web. Luego la capa de la partición, bueno, el frontend también es el CLI, las APIs. Luego la capa de partición, cómo eso lo traslada en almacenamiento físico y en la capa del DFS. Y cómo se replica ahí tras ello, ¿ok? ¿Cómo funciona? A veces nos preguntamos, mira, ¿realmente Microsoft o Azure da redundancia de los datos? Y la respuesta es sí, o sea, cada vez que ustedes graban un archivo, un formato, por ejemplo, cualquiera, una música, esa música se va a guardar en 3 veces dentro de las regiones de Azure. ¿Ok? Porque ustedes lo guardan en una región llamada este de Estados Unidos, por ejemplo, o en Brasil o en la región que ustedes decidan. Y en esa región se va a guardar en diferentes centros de datos y posiblemente también en diferentes, ¿cómo se llama? Zonas de disponibilidad. Bien. Entonces, algo así, esto existe cuando también ustedes luego integran lo que es georredundancia o redundancia geográfica, ¿ok? También se crea algo similar, pero en otro lugar. Y ustedes deciden si quieren que sean de solo lectura o también escritura en el otro lugar, por ejemplo, etcétera. Bien. Los discos de estados sólidos estándar, ¿cómo esos se componen dentro de Azure? Uno, ¿cuáles son las latencias dependiendo del tipo de disco? Por ejemplo, los discos que son HDD estándar tienen 1 milisegundo de doble dígito. Luego la latencia de un disco SSD estándar es 1 milisegundo de un solo dígito y el disco premium, ¿ok? Tiene una lectura sin caché de 4 milisegundos y luego la escritura sin caché de 2 milisegundos, ¿ok? Y pronto, bueno, de hecho, esto ya se actualizó porque fue el último trimestre del 2018 a 1 milisegundo. ¿Cuáles son los tamaños hoy que se permiten también? Hoy ustedes tienen, bueno, hasta hace un par de meses atrás tenían hasta 4 terabytes. Hoy pueden crear un disco de 32 terabytes sin problema, de cualquier tipo, ya sea SSD Premium, SSD estándar, etc. Y de cada uno de los tipos, obviamente, también depende de los IOPS, 500 en SSD estándar y HDD estándar, pero ya aumenta a 7500 IOPS por disco en Premium SSD. Igualmente el tema de ancho de banda. Ahora nosotros estamos desarrollando un proyecto llamado Project Direct Drive, ¿ok? Prácticamente es conectar un disco físico de Azure, o sea, de los data centers, de los centros de datos o de un rack de Azure con su aplicación, ¿ok? Aquí no hay ninguna capa de abstracción ni nada de eso, es directamente de disco a aplicación. El rendimiento, realmente lo que se busca es que sea muy baja latencia, o sea, por debajo de 1 milisegundo, que tenga IOPS demasiado altos, hasta 160.000 IOPS por disco, y un alto rendimiento. Imagínense 2.000 megabytes por segundo por disco, o sea, una locura, es muy increíble esto. Ahora tenemos otro problema. ¿Cuál es ese problema? Almacenamiento de alta densidad, ¿ok? Ese realmente es un problema porque tenemos N cantidad de terabytes, zettabytes de información en Azure, ¿ok?
¿ok? Y van a venir mucho más. O sea, la curva de crecimiento del almacenamiento sabemos que es una curva muy pronunciada, ¿ok? Este problema cada vez se almacenan en la nube volúmenes cada vez mayores de datos en la medida que van saliendo más tecnologías. Por ejemplo, ahora vemos videos en 4K, pronto vamos a ver videos y ya están saliendo estándares, o hoy los teléfonos, como por ejemplo los nuevos lanzados por Samsung, graban videos en 8K. O sea, señores, estamos viviendo una nueva era. Va a venir el 5G, por ejemplo. Dentro de ese 5G va a generar mucho más datos, mucha más calidad de la información, etcétera. Entonces, todo eso al final también se representa en un problema para un proveedor de nube, por ejemplo. ¿Cómo yo luego le enfrento eso? Y sobre todo, siempre tratando de reducir los costos. ¿Ok? Las metas es superar las limitaciones de las tecnologías existentes. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos discos de estado sólidos, NVMe, cualquier otro tipo de discos de estado sólidos. Tenemos HDDs, por ejemplo, pero no son suficientes. Ya vimos las capacidades de los IOPS, del throughput también de esos discos. Entonces es un problema y sobre todo cómo yo puedo también apoyar a los clientes justamente preservando esa información por N cantidad de años, dependiendo de las industrias de esas empresas. Si son bancos, puede que de acuerdo al país o las regulaciones locales tengan que guardar esa información 20 años, por ejemplo. ¿Cómo guardan un zettabyte 20 años? O sea, es algo sumamente difícil, definitivamente, y no es viable, no es tan viable, ¿okay? A nivel, por ejemplo, on-premise. ¿Y cuál ha sido la solución? ¿O cuál es la solución que Microsoft está trabajando? Justamente tecnologías basadas en vidrio y ADN, ¿ok? En vidrio de sílice, perdón. Creo que sí, silicio. Y el proyecto se llama Silica. Es algo así como lo que ven aquí, ¿ok? Estamos grabando la información en vidrios. Parece mentira, pero sí se está logrando, ¿ok? Y este proyecto ha sido en tremenda colaboración con la Universidad de Southampton, ¿ok? Que tiene investigadores tremendamente fantásticos y prácticamente los datos se están escribiendo con láseres de femtosegundo. ¿Qué es un femtosegundo? Yo tampoco lo había escuchado hasta antes de esta presentación. Un cuadrillón de segundos. Es bien complicado de entender. No quiero imaginarme qué cantidad de segundos son esos. ¿Ok? El proyecto Silica, ¿ok? A nivel de escritura prácticamente funciona de la siguiente forma. El material se modifica con el foco, o sea, con el láser, y se forma un voxel. Un voxel es como ese puntito ese que vieron ahí. Y una vez escrito existirá durante millones de años, señores. O sea, que aquí no hay que preocuparse de humedad, aquí no hay que preocuparse de los batch de escrituras, etcétera. ¿Ok? Aquí la información se va a guardar por millones de años. Así funciona. Se escanea, se va escribiendo y en un pedacito de vidrio, señores. ¿Ok? Bien, excelente. Ese proyecto me encanta. Y para finalizar, esta es la nube de Microsoft, señores. Lo que vieron aquí es Azure, y Azure es la plataforma que realmente soporta toda la tecnología de Power Platform, Power BI, Power App, Power Automate, Office 365, todo lo que hemos visto hoy, el crecimiento que ha tenido Teams también a nivel mundial, el tema de Dynamics y así sucesivamente. Inclusive en Azure corre también servicios como Xbox, por ejemplo, ¿ok? Entonces realmente es la nube de Microsoft mundial. Bien. Muchas gracias. Así va a ser el enfoque de innovación a nivel de Azure. Para que tengan una idea, el horizonte número 3 va a ser el Quantum Computing. No es fácil, pero bueno, va a ser. Muchas gracias, señores. Si tienen dudas, creo que podrían verlas acá. Muchísimas gracias, Gary. Vamos a ver si hay alguna duda en nuestra área de preguntas y respuestas. Solo dicen las presentaciones de este día estarán disponibles en GitHub hoy. No sé si las vamos a subir hoy de una vez, pero por lo menos les podemos decir que todas las charlas están siendo grabadas y vamos a compartir los links posteriormente de todas esas grabaciones, incluyendo pues las presentaciones. Creo que la mayoría ya las tenemos, las vamos a publicar también. Esa es la idea del repositorio de GitHub, para que las tengan. Pues aparentemente, y la otra no me deja ver la presentación.
Ok. Eso sí está un poco más difícil de resolver. Em, ¿Hay alguna otra consulta? Vamos a ver. Excelente presentación, muy impresionante. Hay otra de José Miguel Sagastume. Gracias, José Miguel, por estar aquí presente. Em, Saludos. ¿Desde dónde se conectan? a ver, cuéntenos en el Q&A de segunda Cuéntenos, sí, parte. sí. Ujú. Muy buenas perspectivas desde Microsoft. Buenísimo. Gracias, Ulises. Eh, Dorian Hidalgo estuvo excelente. Desde Medellín tenemos a Diego Cáceres. ¿El hardware es desarrollado por Microsoft o qué fabricante? Tenemos la pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, ese se me olvidó agregarlo definitivamente. Hoy por hoy, mucho de la nueva generación que vieron en pantalla, sí se está creando, sí nosotros estamos creando eso. Obviamente, o sea, lo estamos integrando realmente porque no somos fabricantes de hardware, pero sí nos hemos convertido en integradores, sobre todo para reducir costos. Súper. Nos saludan desde Costa Rica, desde Portugal, ¡Wow! saltando el charco. Muy bien. Desde Chile. Miguel Vivas desde Panamá. Súper. Jonathan desde El Salvador. Tenemos varios chapines. Freddy desde El Salvador, Puerto Rico, Guatemala. Hay una pregunta, pues, ¿dónde puedo conseguir más información de tecnologías de vidrio? Desde Guatemala. Ok. Sí, yo le podría, yo creo que sí se puede googlear o bingear sobre el proyecto Silica, ok, Project Silica, creo que sí ya está, inclusive como se está haciendo también en colaboración con la universidad, puede que ya tenga, no lo he buscado sinceramente, pero puede que ya haya un paper sobre eso. Ok, perfecto. De ahí tenemos cómo se controla el acceso de seguridad a los data centers. Desde Bogotá, Colombia, Jorge Romero. Súper, súper, súper. Sí, mi presentación no se basó en el tema de seguridad, pero sí, definitivamente hay muchas capas. O sea, tenemos tanto de la capa física a la capa, ¿cómo se llama esto? Lógica. Eh, Capa física tenemos seguridad biométrica multifactor, o sea, primero hay una garita, obviamente, y otra cosa bien interesante es que los data centers no están en el centro de la ciudad, sino están muy alejados, muy, pero muy alejados. Nosotros por seguridad no compartimos ¿cómo se llama? Eh, la, la ubicación GPS de los data centers, ¿ok? Sin embargo, están muy, pero muy alejados y dentro del mismo hay garitas, hay calles internas, también el procedimiento para llegar. Lo que ven aquí y el que me dice de dónde es este data center o este data center sí que ven en pantalla, se gana un premio, perdón, pero toda la seguridad, o sea, que lleva punto a punto, o sea, no cualquiera puede llegar a acceder a la parte de servidores, ¿ok? Necesita un permiso súper, ultra especial, porque aquí corre información. O sea, imagínense que en uno de estos centros de datos también ya esto está corriendo información del Pentágono, por ejemplo, ¿ok? Y así sucesivamente. Al final y eso es, una cosa es acceder a la información o acceder a la parte de los servidores y otra es acceder a la parte lógica, que es aún todavía otra capa de seguridad. Pero hay muchos procesos, sí, y eso sí lo tenía en otra presentación, de hecho, no lo agregué acá por temas de tiempo. Gracias, Gary. Tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos a ver. Si tienes información del proyecto de la fibra marítima, ¿en qué momento se tiene proyectado finalizarlo? No lo tengo a mano, pero también se los puedo compartir. Inclusive yo les puedo compartir luego de finalizar mi presentación. En el mismo Q&A yo les puedo compartir información adicional para que lo tengan. ¿Ok? Cosa de que si lo vuelven a ver la grabación van a ver eso ya ahí. Perfecto. Te dice que si esa foto que tienes es en Virginia. No, falló. Falló, ok. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Te saludos desde Perú, Costa Rica, Ámsterdam, o sea, estaba No, bastante concurrido. no. Súper, súper alegre.
Muy bien, entonces estamos. Muchísimas gracias, Gary. Súper, súper interesantísimo. Muchas veces solo entramos a eventos de Azure y no sabemos lo que está pasando. ¿Dónde corre? ¿Dónde corre? ¿Qué están corriendo? Mira, y esta presentación, no te miento, me va a servir mucho para cuando dé clases en la universidad porque hay un curso en primer año que justamente es hablar de la nube y es súper interesantísimo, súper interesantísimo. Me alegra muchísimo. Para ser Muchísimas feliz. gracias, Gary. Y muchísimas gracias a todos. En este momento, antes de finalizar, les voy a pegar en la sección de Q&A el vínculo para para la siguiente sesión. Entonces, para los que estaban preguntando, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Porque esta se termina y pues continuamos con otra sesión. Entonces, ahorita se las voy a postear en 30 segundos para que todos la tengan y pues podamos trasladarlos a la siguiente sesión que empieza en exactamente 9 minutos. Ahí tienen un chance de ir al baño. Chance de ir al baño, hacerse algo de comer así rapidito y entonces ya se pueden cambiar de sesión. Buenísimo, saludos a todos, un placer, nos vemos también, yo voy a estar ahí de moderador, así que cualquier cosa, si quedó algo pendiente me avisan y lo conversamos. Muchísimas gracias, Gary. Excelente presentación. Gracias, saludos. Y está el link de la siguiente presentación para todos. Así que muchas gracias por atender y nos vemos en la siguiente.